El Estado benefactor de México, también conocido como Estado de Bienestar, hace referencia a un modelo de política social en el que el gobierno asume un papel activo en la protección y promoción del bienestar económico y social de los ciudadanos. En México, este concepto comenzó a consolidarse durante el siglo XX, particularmente a partir de la década de 1940, bajo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, y continuó evolucionando con los gobiernos posteriores hasta transformarse en un elemento central en las políticas públicas mexicanas. El periodo comprendido entre las décadas de 1940 y 1970 es conocido como el Milagro Mexicano, una época de crecimiento económico sostenido en la que el gobierno mexicano adoptó políticas keynesianas, apoyando una fuerte intervención estatal en la economía. En este caso, nosotros nos enfocaremos en cómo se vieron estos modelos económicos en el sur del país, más específicamente en Tabasco. Entre los años 1954 a 1970, ¿a qué se dedicaba? A la, es- a la escuela y luego aprendí la moda. Era yo modista. Costuraba ajeno, pues, ¿Vivía en la ciudad o en el campo? en el campo. Ok. ¿Qué industrias o comercios eran los más importantes en esa época? ¿Qué industrias o comercios? Así como La industria del cacao. cacao. Cacao y la caña. Ándale. Dice, ¿cuál era su principal fuente de ingreso? La casa. La casa. Ajá. La Que tú, ingreso. que tú te quedabas en casa y tu esposo le casa. Sí, ándale, si yo me quedaba en casa, ese era mi ingreso. Mi esposo trabajaba, yo no trabajaba, él trabajaba. Ok. Yo me dedicaba a tener niños. Dice, ¿cuál vio que era la principal fuente de ingresos de las demás personas? Su fuente de ingreso. Su fuente de ingreso, ¿a qué se dedicaban las personas? Sí, al campo, a albañilería, Ándale. sí, pues, a sembrar maíz, frijol, caña, Ok. cacao, todo eso. ¿Alguna vez recibiste apoyo del gobierno? ¿Y cuál fue? No, nunca, Ok. nunca. Entre los años 1954 a 1970, ¿a qué se dedicaba? Al campo, ¿Vivía en la ciudad o en el campo? en el campo, Recuerdo. ¿Qué industrias o comercios eran los más importantes en esa época? eh, las industrias eran el cacao, el coco y el campo que pues, de ahí comíamos y bebíamos. Y las empresas que vinieron que era Temo y todo eso. ¿Cuál era su principal fuente de ingreso? Pues era poco porque trabajábamos al machete entonces y era muy bajo el salario. ¿Cuál vio que era la principal fuente de ingreso de las demás personas? El mayor ingreso de las personas, lo de la ranchería, los habitantes, después era el mismo salario del campo, ¿verdad? Que recibíamos y no nos alcanzaba para nada. ¿Eh? ¿Alguna vez recibiste apoyo del gobierno? Pues nunca nos dio apoyo porque nosotros estábamos en el campo y él pues nunca volteaba a ver al campo ni nada de eso y nosotros teníamos la necesidad de trabajar más para poder sobrevivir. En 1954, ¿cuál era su principal fuente de ingresos? Era el ganado. El ganado. El ganado, cochino y gallina. Okay. Puro animal de corral. ¿Alguna vez el gobierno lo apoyó? Entonces no había apoyo, solamente nos dieron un apoyo para sembrar arroz.
¿Vivía en el campo o en la ciudad? en el campo. Entonces, ¿a qué se dedicaba? Al campo, a puro sembrar y cosechar y de todo eso. ¿Cuál vio que era la principal fuente de ingresos de las demás personas? Pues de los que tenían, que eran agricultores, que tenían ganado, rancho. Pues en esos tiempos eso eran porque no había mucho comercio, no habían industrias así grandes. Okay. ¿Alguna vez recibió apoyo del gobierno y cuál fue? Pues no recuerdo, quizás alguna vez que llegaban unos desayunos escolares, pero pues no era todo el tiempo. Fue de lo único que yo tengo memoria. Okay. Como se puede notar en las entrevistas, la mayoría se dedicaba y vivía en el campo, por lo que se puede deducir que eran campesinos. Durante este tiempo no recibieron apoyos de los gobernantes, y si lo hicieron, eran escasos los apoyos. Durante el Milagro Mexicano, el Estado benefactor se consolidó mediante diversas iniciativas. Creación de instituciones públicas. El Estado mexicano fundó varias instituciones dedicadas a la salud, la educación y la vivienda. Además del IMSS, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, en 1959. El Instituto Nacional de Vivienda, INVI, y el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, entre otros. Educación pública. La educación fue uno de los pilares del Estado benefactor. El gobierno promovió la educación pública, gratuita y laica, expandiendo el sistema escolar por todo el país y creando la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, en 1959, que aseguraba que los estudiantes tuvieran acceso a material educativo básico. Político laboral. Se fortalecieron los derechos de los trabajadores a través de la Ley Federal del Trabajo, que garantizaba mejores condiciones laborales, salarios justos, derecho a huelga y otras protecciones laborales. Acceso a la salud. El IMSS y el ISSSTE se convirtieron en los pilares del sistema de seguridad social, proporcionando acceso a servicios de salud, pensiones y otros beneficios para trabajadores del sector privado y público. Vivienda y urbanización. A partir de la década de 1960, el gobierno mexicano comenzó a intervenir en la construcción de viviendas accesibles para las clases trabajadoras con iniciativas como el Instituto Nacional para el Desarrollo de Vivienda de los Trabajadores, Infonavit, creado en 1972. Sin embargo, si nos adentramos un poco más, podemos notar que todos estos beneficios se inclinaron a los trabajadores de sectores formales, mientras los campesinos, si bien no eran olvidados, no eran realmente notados. A pesar de los avances logrados, el Estado benefactor en México presentaba serias limitaciones. La protección social no alcanzaba a toda la población, ya que gran parte de esta trabajaba en el sector formal y no tenía acceso a los beneficios de seguridad social. Además, los beneficios estaban concentrados en los sectores formalmente empleados en la economía, lo que generaba desigualdades. ¿Recuerda cuál era el partido político que tenía el poder en ese entonces? ¿Cuál era? Bueno, lo que yo tengo en memoria era el PRI. Dice, ¿recuerda cuál era el partido político que tenía el poder en ese entonces? El PRI, toda la vida el PRI. Durante este periodo, el partido político que tenía el poder era el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y no todos estaban conforme con sus gobernantes. ¿Considera que su gobierno fue estable? Bueno, tal vez sí fue porque nunca lo sacaron, ¿verdad? Siempre él estuvo en el poder. ¿Estaba conforme con el tipo de gobernante que había en ese tiempo? ¿Por qué? Pues no casi, porque en verdad pues no ayudaba al pueblo casi. Todo era para mejoras de ellos, no para el pueblo. El Estado benefactor tuvo un impacto positivo inicial en los campesinos, particularmente a través de la redistribución de tierras y la expansión de servicios sociales en el medio rural. Sin embargo, las limitaciones estructurales del modelo ejidal, la falta de apoyo continuo para mejorar la productividad agrícola y las políticas neoliberales de las décadas de 1980 y 1990 terminaron afectando negativamente a muchos campesinos.
Las actuales condiciones sociales son muy diferentes a las de antes. Pues sí, antes eran diferentes, las de ahorita son mejores. ¿Por qué? Pues las de antes, pues, no teníamos apoyo, no teníamos nada, no había trabajo, pues ahorita sí tenemos un poquito más de apoyo y hay un poquito más de trabajo para poder llevar a nuestra familia. ¿Considera que estamos mejor o peor? Estamos mejor que antes. En esa época tenía estabilidad económica. Pues poco porque en verdad todo el gobierno era el que recibía todo para ellos, ¿verdad? Y para el campo y para la gente del campo no tenía que dar, ¿verdad? No había mucho apoyo, ¿verdad? ¿Las personas a su alrededor poseían estabilidad económica? Pues sí, porque antes pues no había trabajo, era puro trabajar del campo y pues no tenía estabilidad de nada, ¿verdad? Todo era para el bien de nuestros hogares, lo que trabajaban. Pues ahorita el apoyo que hay es que pues nos dan fertilizantes y otras cosas, ¿no? Antes no nos daban nada. Antes nada más sembrábamos y así nada más. No se fumigaba, no se hacía nada. ¿Considera que estamos mejor o peor que antes? Pues por un lado ayudó y por otro lado también perjudicó porque los campos se ocuparon ya en otras cosas y ya no se puede sembrar casi mucho. Ya ahorita el cultivo del maíz, del arroz y todo eso ya no hay casi, sino se dedica uno nada más al puro ganado, ya. Eso es lo único ya. En ese entonces tenía estabilidad económica. Pues sí tenía yo porque levanté a todos mis hijos. ¿Las actuales condiciones sociales son muy diferentes a las de antes? Sí, son diferentes. Sí. ¿Considera que estamos mejor o peor? Pues estamos mejor porque la juventud estudia, hay mucho así porque hay mucha facilidad de estudiar, todos estudian y antes no estudiábamos. Sí. A la primaria y ya. Exacto. Mientras que el Estado benefactor favoreció a los campesinos en sus primeras etapas, a largo plazo no logró resolver los problemas profundos del campo mexicano, perpetuando la desigualdad y la pobreza rural. Los beneficios fueron desiguales y limitados en el tiempo, y en muchos casos los campesinos fueron nuevamente abandonados por el Estado en las últimas décadas del siglo XX.